Bueno, acá estamos de vuelta. Se cortó justo la... ¿Está la compañera que estaba haciendo la pregunta? Eh, Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿Seguimos? Eh, Ahora, cuando aparezca la compañera, retomamos la consulta. Acá en el ejemplo, lo que hago yo es mostrar, digo, algo bastante sencillo. Es la etapa 1, es la compra al principio de mes de determinados insumos, que en este caso son de una heladería, por un monto determinado, ¿no? Lo que aclara acá en el primer punto es el concepto de, bueno, ¿cómo se paga esa primera compra? En este ejemplo se paga en efectivo. ¿De dónde proviene ese efectivo? Digo, bueno, del patrimonio, de alguna manera, de la persona que es dueña de esa heladería. ¿Qué es lo que hay en ese proceso? Un proceso de transformación, se producen 10 kilos de helado, esos 10 kilos de helado se venden a un determinado precio, y la forma de cobro, en este caso de esa venta, es en efectivo. Los ingresos de esa determinada venta establecen un monto mensual de 51.000 pesos. ¿Cuál es el ejercicio sencillo que hacemos en este caso? Bueno, es descontarle eh, a, ese, a ese ingreso el pago de un sueldo, la compra de insumos por el mismo monto que habíamos comprado originalmente y el pago de los servicios, ¿no? Entonces acá lo que vemos es que en ese primer mes de operaciones, producto de la venta, producto del pago de los sueldos, producto de la compra de insumos y de los servicios, hay una diferencia de 15.300 pesos que quedan como remanente de esa operación que se realiza en el primer mes. En el segundo ejemplo, es un ejemplo un poco más complejo, que incorpora como algunas dinámicas más. eh, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir analizando para poder entender. Dice así: la bodega San Pedro elabora vinos levemente añejados, lo cual implica que el proceso productivo demora un año. Acá nosotros tenemos como diferencia que, si ustedes ven, la producción de una determinada empresa como la heladería es una producción diaria, ¿sí? Por lo cual hay un flujo, digo, hay un movimiento muy distinto al que hay en el segundo ejemplo, ¿no? Donde la producción demora un año. ¿Qué es lo que plantea este ejemplo? Bueno, la empresa toma un crédito, ¿sí? Para poder iniciar sus actividades. Eso ahí nosotros ya tenemos una diferencia con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior había un aporte de ahorros, en este ejemplo hay una estrategia de financiamiento, ¿sí? Eh, esta empresa, la Bodega San Pedro, elige una determinada estrategia de financiamiento. ¿Podría haber optado por otras estrategias de financiamiento? Sí, claramente, podría haberle pedido esos 5 millones de pesos a un prestamista privado, podría haber embargado una propiedad por ese monto, o podría haber hecho una convocatoria de socios o accionistas que quisieran invertir en esta futura bodega, juntar los 5 millones e iniciar las actividades. Pero en este caso, esta bodega decide asumir este crédito. ¿Qué le permite este crédito inicial de 5 millones de pesos? Bueno, pagar el alquiler de las instalaciones, comprar los insumos, pagar los sueldos de 5 empleados, incluidos la gerencia, y en el primer año de trabajo, o sea, el primer año no va a haber ingresos, ¿no? Eso también es un tema distinto al ejemplo anterior, donde en el día 1 ya había ingresos, había flujo de caja. Acá tenemos una organización que durante un año no va a tener ningún tipo de ingreso, ¿no? Eso imagínenselo como un escenario más complejo y de mayor riesgo, ¿no? Una inversión a largo plazo, digamos. Una inversión a largo plazo, sí. ¿Mm? Y con, en este caso, el objetivo de producir
un bien cualitativamente superior, entendemos, a la producción de helado, ¿no? Entendemos que acá hay, por ejemplo, probablemente haya conservación de la materia prima, haya un enólogo, haya algún tipo de acuerdo con algún viñedo, o sea, hay más, hay más elementos involucrados en la producción de esto que estamos viendo. Ni hablar, si uno piensa en empresas de innovación tecnológica, también tienen procesos de elaboración, de creación, de testeo, de investigación, que les permiten llegar a determinados productos cualitativamente superiores. Entonces, eso también hace que a veces esos productos cualitativamente superiores tengan un precio determinado, ¿no? Por la cantidad que tiene metido ahí adentro. Sí. Acá también no puede haber exportación, un factor de exportación. Sí, en este caso bueno, en el caso de Argentina es un país que es exportador de vinos, y bueno, todo ese entramado industrial que está atrás de la producción vitivinícola, bueno, tiene que ver con esto que estamos viendo. Acá el ejemplo sigue, dice, a partir del segundo año, periodo en el cual los primeros barriles habrán madurado lo suficiente como para poder ser comercializados, la bodega comenzará a pagar una cuota mensual por el crédito, ¿no? Va a empezar a saldar ese crédito. El producto final es vendido a minoristas, y según el tamaño del pedido, la bodega puede o no aceptar ventas a plazo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si la venta de vinos es a un consumidor a gran escala, que me va a comprar mucho volumen, puedo llegar a aceptar que no me pague la totalidad de la compra en ese momento, sino que me la vaya pagando. Así, dice, bueno, aproximadamente la mitad de las ventas son abonadas vía transferencias bancarias, mientras que un cuarto son abonadas con cheque y otro cuarto constituyen ventas a plazo, a 90 días. Ahí tenemos un elemento financiero que es el elemento tal vez más importante del análisis financiero, que es el tiempo, ¿no? La discusión financiera siempre está atravesada por la discusión temporal, ¿no? Nosotros siempre vamos a pensar el estudio o el análisis de una decisión financiera con la variable tiempo, ¿no? La variable tiempo es la que nos arruina de alguna manera la posibilidad de resolverlo artesanalmente, ¿no? El problema del tiempo y los intereses y el pago a plazo es lo que hace que nosotros podamos hacer una cuenta de almacenero en un blog, o necesitemos una planilla Excel o otro sistema más complejo, ¿no? La diferencia cualitativa entre una pequeñita empresa que lleva su registro contable en un blog y una empresa que tiene diversificación productiva, inversiones a largo plazo, tiene que ver con cómo maneja este tipo de problemas, ¿no? El problema temporal. Y el problema temporal y la comparación entre distintas variables es lo que nos va a decir a nosotros si nos está yendo bien o nos está yendo mal, y lo que nos va a decir también si tomamos una buena o una mala decisión, ¿sí? Acá hacemos como un paréntesis, y por ejemplo, para tomar una discusión sobre si me endeudé a una tasa de interés favorable o no, puedo compararlo, por ejemplo, con otras tasas que están presentes en el mercado. ¿Cuáles serían otros dos porcentajes u otras dos tasas que juegan, que podrían permitirme a mí analizar si hice o no una buena inversión endeudándome como en el Banco Nación, como este ejemplo? ¿La tasa de interés puede ser? Sí, la tasa de interés promedio del mercado sería una referencia. ¿Y cuál es la otra? La inflación y la devaluación. Exacto, ¿no? Esa discusión compleja que es, me endeudé a una tasa menor que lo que hubo
mensualmente de inflación, entonces tomé una buena decisión financiera, o invertí en un determinado lugar y esa inversión me devuelve una tasa mejor que la inflación mensual o mejor que la tasa de devaluación, son las discusiones financieras, ¿no? Eso es un poco de lo que vamos a tratar acá, de dar un poco esa discusión. Y esas tres tasas que mencionó Jorge, digo, devaluación, inflación y la tasa de interés que me mencionó Ángel, las vamos a dar a discusión no en abstracto, sino las vamos a discutir en función de la variable tiempo, ¿sí? Porque es la variable tiempo la que nosotros nos permite saber cómo nos está yendo con eso. En este caso, la variable tiempo es una variable importante. Estamos hablando de un crédito a 5 años, ¿no? Estamos hablando de que es algo que nos va a acompañar en el crecimiento de esta empresa, en el desarrollo de esta empresa. Siempre vamos a tener durante 5 años esa variable haciéndonos ruido de ese préstamo que tenemos que cancelar. Y otra variable tiempo que aparece acá, y que es la que juega más en el corto plazo, es la de 90 días. Esa variable de 90 días que plantea el ejercicio quiere decir que nosotros vamos a demorar en cobrar 90 días la venta de parte de nuestros productos. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Entonces, así, digo, mirando el ejercicio, estamos jugando en dos dimensiones. Estamos jugando en una dimensión de largo plazo, con un endeudamiento, y estamos con un financiamiento, y estamos jugando en una dimensión de corto plazo, en términos del cobro que vamos a ir teniendo. Y eso nosotros necesitamos meterlo y ordenarlo de alguna manera para entender cómo va a impactar. Que insisto con el ejemplo del anotador, digo, no lo podemos resolver tan sencillo con un lápiz y un papel. Necesitamos algo un poquito más complejo, porque si no, nos perdemos un poco en el viaje. Después, lo que dice en su segundo año, o sea, habiendo cumplido el primer año de producción, los ingresos comienzan por ventas en 400.000 pesos mensuales, mientras los gastos están compuestos por 150.000 pesos de cuota por el crédito con el Banco Nación, 100.000 de sueldos e insumos y otros gastos por 100.000. La empresa comienza sus actividades bien posicionada y su gerente, que no es el dueño, estima un aumento del 30% de las ventas a partir del segundo semestre. Pero por el momento sus ingresos no alcanzan para cubrir sus costos operativos. Como un 25% de las ventas de la empresa son cobradas en un plazo de 90 días, los ingresos de los primeros meses, 300.000, no son suficientes para pagar los gastos, 150.000, más 100.000, más 100.000, 350.000. Es por eso que la empresa pide un adelanto de cuenta corriente del Banco Credit Coop de 150.000 para los primeros 3 meses, ¿sí? Que termina de pagar recién en junio de ese año. Entonces, de vuelta, ¿no? Metemos un elemento más, de vuelta, temporal y financiero, ¿no? La empresa empieza su ciclo operativo, empieza a producir, se da cuenta que los ingresos que está teniendo no le permiten solventar los gastos, toma una decisión financiera, sale al mercado, consigue un crédito de 150.000 pesos del Banco Credit Coop que le permite financiar y cubrir esa diferencia, ¿no? Ese gap, ¿sí? Esa pequeña diferencia que hay entre las ventas y los ingresos. ¿Cuál es el elemento que nos llevaría a tomar esa decisión? ¿Qué elemento nos da el ejercicio para pensar en que estamos tomando una decisión correcta? ¿Quién nos dice? Los cheques recibidos a 90 días para descontarlo en el banco. Bueno, eso sería una alternativa, y también hay alguien que nos está diciendo que esta empresa va a crecer, ¿no? Van a crecer las ventas a partir del segundo año. En un 30%. ¿Sí? Digo, esto es lo que está en la licuadora de los que toman las decisiones, ¿no? Es esto que dice Jorge: che, mirá que nosotros vamos a meter a 30 días estos cobros, y mirá que hay una estimación de que la empresa va a colocar en el mercado con un crecimiento del 30%. Entonces, digo, son ahí esas variables que acá las estamos viendo muy por arriba, las que nosotros vamos a tener que ordenar para tomar una decisión y ver un poco cómo funciona. Tratemos de pasarlo un poco en limpio. Acá armé un pequeño resumen. Hay un crédito de 5 años con el Banco Nación, hay un periodo de gracia por 1 año, no sé si estaba mencionado en el ejercicio. Sí, estaba.
La mitad de las ventas vía transferencia bancaria, un cuarto son cobradas con cheque y otro cuarto constituyen ventas a plazo. El segundo año venden por 400.000 pesos mensuales. Hay una parte de esos 400.000 pesos, que serían 100.000 que se cobran a 90 días, tiene gastos por 350.000 y tiene un saldo negativo de 50.000. Adelanto cuenta corriente del Banco Credit Corp por los primeros 3 meses. Y acá está un poco el planteo, ¿no? Para que lo vean un poco en detalle después ustedes. Digo, cómo es que juega este ejercicio. En principio lo que vemos es que para lo que es el ejercicio, en lo que es ingresos, vamos a tomar y considerar de la misma forma la venta por cheque que la transferencia bancaria, ¿sí? No vamos a hacer una diferencia. Ese cheque que nos dan no es un cheque a cobrar a 90 días, sino que es un cheque que es prácticamente efectivo, ¿no? Es un cheque que lo puedo ir y cambiar por efectivo sin perder dinero. Por eso, los 300.000, los 300 acá, están analizados como contado, ¿no? Y ese ingreso a plazo es el que nosotros vamos a ir viendo cómo va a ir jugando. Y bueno, los egresos están planteados en algún punto de esta manera, ¿no? Por esa sumatoria que habíamos configurado anterior, que eran 150.000 de la cuota al Banco Nación, 100.000 de sueldos y 100.000 de otros gastos, ¿no? Entonces ahí tenemos identificado los 350.000. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Es que financieramente estos 100.000, ¿sí? No entran, o sea, por más de que yo el registro contable lo hago en ese momento, no entran en términos concretos. Entonces nos va a ir generando, ¿sí? una diferencia que tiene que ver con un saldo negativo. Porque yo tengo un ingreso en contado de 300 y unos egresos por 350. Lo que muestra un poco acá el ejercicio es el momento en el cual ese flujo financiero se empieza a revertir, ¿no? Primero, durante los primeros 3 meses, voy acumulando una deuda, primer mes de 50, el segundo mes la deuda es de 100, acá la última columna, y el tercer mes la deuda es de 150. Entonces, hasta ese momento, ¿sí? Tengo un saldo financiero negativo. Cuando pasan los 3 meses y empiezan a entrar el pago de los 100, ¿sí? A plazo que yo había planteado durante el primer mes, empiezo a revertir ese flujo financiero y empiezo a revertir y a desarmar esta deuda que estaba planteada acá. Perdón que quedó. ¿Se entiende un poco la idea, más o menos? Es que de hecho, por ejemplo, ahora medio pensando el ejercicio, la plata que está vendida a 90 días se puede usar como capital de giro para pagar a proveedores, por ejemplo, una cosa así. La plata... O sea, los cheques recibidos a 90 días, en vez de negociarlo con el banco, se puede utilizar para pagar a proveedores y entrar en el circuito económico de la empresa. Perfecto. En este caso, no me Profe, acuerdo... Sí. Claro, respecto sí. a los cheques, ¿también se puede acudir a una financiera para obtener el dinero antes? Sí, eso tiene, está bueno que lo menciones, Débora, es un descuento, ¿sí? Vos obtener el efectivo de un cheque que es a 90 días, obtenerlo hoy, tiene un descuento. Ese descuento es una tasa, ¿sí? Sí, eso depende de la financiera. Yo tengo un amigo que trabaja en una financiera y me explicó, cuando yo le comenté que quería empezar la carrera, de las pérdidas que tienen las empresas con esto, pero si uno necesita el dinero lo antes posible, creo que es una buena decisión, por más que tenga una pérdida. Exacto. Ahí tenemos, me parece que está bueno lo que Belén y Jorge,
es dos temas, ¿no? Primero lo que plantea Jorge es, che, ¿por qué no le pago a los proveedores con ese cheque a 90 días? Bueno, hay que ver si el ejercicio lo plantea, pero creo que no. Los proveedores nos pueden exigir condiciones de pago, ¿no? Y establecernos condiciones de pago, ¿no? O sea, ese concepto de que mismo a uno como usuario vas a un supermercado y sacás la tarjeta de crédito o la de débito y te dicen, no, solo efectivo, funciona también a nivel grande, ¿no? A nivel empresario. O sea, las empresas que son proveedoras establecen determinados precios, si las ventas son en efectivo, si son a plazo de 90 y demás. Entonces, un poco la propuesta que nos hace, que plantea Jorge, va a depender y va a estar condicionada por los proveedores de nuestra bodega, ¿no? Si esos proveedores aceptan o no que les paguemos con ese mecanismo. Y lo que plantea Belén en relación a salir a cambiar los cheques, o sea, lo que dice Belén es, che, en vez de darle el cheque ese al proveedor, anda a una financiera, descontá, ese concepto que se llama descontá el cheque, y pagar en efectivo a los proveedores y no te endeudes con el Credit Cop, ¿no? Que es lo que plantea el ejercicio. Bueno, ahí hay una discusión, digo, si la tasa de descuento que me hace la financiera es mayor a la tasa de interés que me cobra el Credit Cop, voy al Credit Cop. ¿Se entiende? Si la tasa de descuento que me ofrece la financiera es menor a la tasa de interés que me ofrece el Credit Cop, voy a la financiera. ¿Sí? Para dar ese debate, necesito un poco lo que venimos discutiendo, es información. ¿Sí? Y es una buena planilla donde yo pueda procesar esa información y decir, che, ¿voy a la financiera a descontar el cheque o voy al Credit Cop a pedir un préstamo? ¿Sí? La decisión más adecuada. Exactamente. En este caso, el ejercicio lo que nos pone a disposición es un esquema de cero riesgo, ¿no? En este esquema del ejercicio es un ejercicio donde no hay riesgo. ¿Por qué no hay riesgo? Porque, bueno, yo conozco, o sea, puedo prever el flujo de fondos de esta bodega. ¿Qué es lo que puedo prever? Che, bueno, dentro de 3 meses me va a entrar el pago de esta venta, que me va a permitir revertir un flujo financiero a una tasa de interés fija, y el ejercicio también nos plantea un volumen de venta fija, ¿no? Si este volumen de ventas en algún momento se modifica, o sea, yo ya no vendo por 400, sino vendo por 100, mi estrategia financiera con el Banco Nación y con el Banco Credit Cop empieza a tambalear, ¿no? Empieza a tener problemas, porque este flujo que nosotros habíamos planteado para decir, bueno, a partir del mes 3, o sea, a partir de abril, empiezo a reducir la deuda que tengo con el Credit Cop para financiar los gastos mensuales, capaz que ya no es en el mes 3, sino es en el mes 4 o en el mes 5, y así, ¿no? Eso es el esquema. Y uno lo que conoce, lo que sabe, es que hay un concepto que se llama cadena de pagos, ¿no? El concepto de la cadena de pagos es, bueno, ¿qué pasa con estos 4 tipos que están involucrados acá? Los que venden los insumos, los empleados de la empresa, el banco Credit Cop, los que compraron los vinos y el gerente de la empresa, ¿no? Todos esos establecen una cadena de pagos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Para yo poder pagarle a los empleados, necesito que los clientes a los cuales les vendo el vino me paguen a mí, y necesito contar con el financiamiento del Credit Cop, ¿sí? Y necesito garantizar una determinada cantidad de ingresos. En la medida que no cuento con esos ingresos, se empieza a desplazar esa cadena de pagos y se empieza a generar, bueno, todo un problema financiero entre los actores que están involucrados en este ejercicio, ¿sí? Eso es algo que lo podemos ir viendo, pero es algo que está muy presente en las economías que tienen problemas estructurales como la nuestra, ¿no? Donde el problema de la cadena de pagos y el problema de los financiamientos es algo de todos los días, ¿no? Los empresarios medios de Argentina viven en esta lógica. O
sea, constantemente en el endeudamiento, pagos a plazo, descontando cheques, bueno, en algunos casos no pagándole a los empleados, reduciendo o debiendo materias primas, apostando a ventas futuras, digo, es un ciclo muy complejo y de mucho desgaste, ¿no? Pero, Un profe, poco esa eso realidad. en empresas grandes, ¿no? Porque en empresas chicas directamente al segundo mes se corta la cadena de pago, ¿no? Sí. Mm. La realidad es que también, bueno, o sea, muchas empresas, aunque no tengan una gran estructura, mantienen, digo, una estrategia financiera chica, pero siguen sosteniendo. Hasta que un día te enterás, che, viste, que quebró la empresa de, no sé, de motores de acá a la vuelta. Sí, no, ya venían con problemas de hace rato, y no sé qué. Sí, ya habían despedido 10 empleados y ahora les quedaban 5 y se endeudaron. Bueno, uno va viendo cómo se van sosteniendo, digo, hasta un momento en el cual ya se corta y ya no se Claro. puede sostener. Pero Yo sí, trabajo como cuenta correntista acá en Baterías Champion y, ujú, por ejemplo, nosotros teníamos, cuando yo empecé, eran los cheques a 60, 90 días que se podían aceptar. Ahora ya cortamos a 30 y ya están hablando de que quieren que las facturas salgan a 15 días, y si no, claro, contado. exacto. Pero eso también por la inflación, porque los productos que quizás venden ahora en 3 meses no van a salir lo mismo. Entonces no Exacto. les es conveniente para poder comprar, digamos, más Sí, mercadería, también el más. tema de que no entraba materia prima de afuera. Eso también. Sí. Hay un montón de esquemas, lo que digo es, nosotros como futuros economistas, necesitamos manejar este tipo de dinámica. ¿Sí? Digo, nosotros, o sea, el que transpira se pone nervioso es el dueño de la empresa. Nosotros hacemos el análisis técnico, le llevamos la planilla y le decimos, mira, en 3 meses vamos a la quiebra o en 3 meses la rompemos. Pero digo, nosotros estamos en otro lugar, ¿sí? Estamos desde el lugar, el que cumple los dos lugares puede ser, es el economista y es el empresario, pero desde el lugar más técnico y más profesional nuestro, y nosotros estamos como más cabeza fría, planillita, todas las tasas, todos los periodos, todos los tiempos, y entregamos, ¿sí? Entregamos un resultado y orientamos una decisión de inversión, ¿no? Nosotros lo que hacemos es decir, mira, lo que planteábamos, la discusión que planteábamos recién. Descontás cheque porque la tasa de interés de descuento de cheque es mejor que la tasa de interés de mercado que te ofrece el crédito. Ese es nuestro laburo como economistas, ¿sí? En una escala muy chiquita. Pero digo, esa es la propuesta que nosotros llevamos como discusión. Después el que se agarra la cabeza y se vuelve loco con la cadena de pago, los proveedores, es el gerente o lo que sea. Pero nosotros hacemos otro laburo, ¿sí? Por eso es que estamos discutiendo todo este tema de la información y cómo la ordenamos y cómo metemos todas estas dimensiones, porque nuestro laburo va por otro lado. ¿Sí? Tratemos de seguir un poquito más. Esto se los dejo, lo pueden repasar y lo pueden mirar. Cualquier cosa me escriben, pero es un esquema simplificado de algo que va creciendo. Tanto para el análisis del ejemplo de la bodega como para el ejemplo de la heladería, hay cierta discusión sobre los recursos con los que procesa o trabaja esa empresa. Se habla de dos tipos de recursos, recursos de rápida movilidad y recursos de lenta movilidad. Los recursos de lenta movilidad son aquellos que tienen más que ver con la cuestión estructural, ¿no? La estructura de la organización, la estructura de la empresa. En particular se habla de los edificios, de los locales, de las instalaciones, de los equipos, de la maquinaria, ¿sí? Del mobiliario, las patentes y ese tipo de cuestiones. En el caso de los recursos de rápida movilidad, bueno, por supuesto hablamos del efectivo, hablamos de los insumos, y hablamos también se habla de los recursos de rápida movilidad, los bienes finales, ¿no? En este caso digo el vino o el helado producido luego del proceso productivo. Esta discusión de los recursos de rápida y lenta movilidad es interesante, por ejemplo, para pensar
muchas estructuras que se desarrollan o pequeños emprendimientos que hay hoy, como todo lo que tiene que ver con ventas por redes sociales, ¿no? Si nosotros pensamos en lo que es venta por redes sociales, nos vamos a dar, venta por redes sociales, hablo de todo lo que es venta a través de Instagram, de Facebook, digo, todo el comercio, no de las propagandas, ¿no?, que nos aparecen, sino del tipo que vende a través de su cuenta de Instagram o vende a través de Mercado Libre y demás. ¿Qué es lo que hay ahí? Digo, ahí, si uno mira esa estructura de negocios, los recursos de lenta movilidad son la nada, ¿sí? No hay edificio, no hay maquinaria, no hay vehículos, no hay una estructura, ¿no? Es un tipo que está, o un grupo de gente con una compu, un celu, publicando, vendiendo, yendo, y ni siquiera, y gran parte de las cosas las terceriza, ¿no? Terceriza la producción y terceriza el envío. Hoy por hoy el envío es algo que está súper tercerizado, y lo subís a una moto y eso llega a un determinado lugar. Entonces, bueno, esta discusión de los recursos de rápida y lenta movilidad también tiene que ver un poco con en qué momento discutimos este tema, ¿no? O sea, hace 60 años esquemas de venta como los que vemos hoy no eran posibles, y los recursos de lenta movilidad eran la esencia de los negocios, ¿sí? La gran industria, la gran maquinaria, la línea de producción, los 10 camioncitos que salen uno atrás del otro a repartir la mercadería. Bueno, eso es interesante para discutirlo en ese sentido. Y sí podemos hacer un análisis y trabajar y decir, bueno, a ver cuáles son los recursos de rápida movilidad en el ejemplo de la heladería, cuáles son los ejemplos de lenta movilidad en el ejemplo de la bodega, o en otro tipo de estructuras. Pero sí que claramente el esquema de negocios y la dinámica de negocios, a medida que pasa el tiempo, digo, desde la década del 30, que existía un modelo de producción determinado, a hoy, digo, va variando y van teniendo más peso o menos peso los recursos de rápida o de lenta movilidad. ¿Sí? Esa discusión es interesante para darla y para analizarla. Así que bueno, eso se los dejo para que lo vean, y creo que hay un ejercicio con relación a este tema. Acá hay una reflexión que tiene que ver con lo que venimos hablando. El sistema contable forma parte de ese sistema de información y es el encargado de captar y procesar todos estos datos. Esta información suministrada por el sistema contable permitirá evaluar los resultados de las decisiones o de las acciones emprendidas, y permite considerar posibles rumbos o posibles cambios estratégicos, ¿no? Esto, la idea de la organización de la información es la posibilidad de tener una mirada estratégica, ¿no? ¿Qué quiere decir tener una mirada estratégica? Poder tomar hoy una decisión que tenga impacto en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Eso es conocer o poder de alguna manera predecir hacia dónde o qué es lo que va a suceder en un futuro, ¿no? O sea, cuando uno establece determinada previsión o hace una estimación y dice, bueno, a ver, ¿cuánto va a salir no sé, el dólar a fin de año? ¿Cuál va a ser la inflación anual a fin de año? ¿Sí? ¿Cómo van a crecer o cómo estimo que van a crecer las ventas de acá a fin de año? ¿Cuánto van a subir los salarios de mis empleados de acá a fin de año? ¿Cuánto va a aumentar el hierro? ¿O cuánto va a aumentar no sé, el caucho? ¿O hablaba una compañía de las baterías de acá a fin de año? Bueno, toda esa estimación y todo eso requiere información, ¿sí? Y es lo que nos permite y le permite a una empresa tener mirada estratégica, ¿no? Y poder anticipar y mirar hacia adelante, ¿no? Y por decir, bueno, de acá a fin de año, para mí, que el dólar va a ser este, para mí la inflación va a ser esta,
el costo de las materias primas va a ser esta, y la paritaria de los trabajadores del comercio va a ser tal. ¿Sí? En ese sentido, bueno, un empresario se arma de un equipo de economistas, se arma de un equipo de gente que investiga, se nutre de información, paga información que hay que comprarla, y demás, y arma un paquete y con eso toma una determinada decisión. Por eso, cuando intentamos discutir y pensar la contabilidad, siempre traten de hacerlo en una escala mayor a la de la pequeña empresa, ¿no? Porque la pequeña empresa tiene una dinámica distinta, ¿no? Tratemos de pensar una empresa de mediana o de gran escala que se puede plantear estas discusiones y puede tener una mesa de asesores que le dice y le trae un resumen, un informe, y le dice, mira, este es el informe que yo hice, para mí el dólar se va a comportar de esta manera, por esto, por esto, por esto, por esto. Así que eso es un poco la idea. Sí, Hernán. Pero eso no lleva, por ejemplo, lo que es la recesión externa, por ejemplo, el crecimiento, esto que vos decís, si el país no crece, por ahí tiene problemas para conseguir divisas, tiene restricción externa, y eso no es algo que exceda a las empresas, esa información. Sí, a ver, nosotros sabemos que siempre vamos a trabajar con información. Para el que es importador, y necesita de divisas. Claramente, nosotros sabemos que vamos a trabajar con información imperfecta, con información incompleta y con estimaciones, ¿no? Y que probablemente no acertemos, y probablemente haya variables externas que no podamos considerar. Ahora, a pesar de todo eso, lo tenemos que hacer igual. O sea, no nos queda otra. Porque digo, alguna estimación, algún cálculo, alguna previsión hay que hacer. La otra alternativa es la nada. O sea, es ir y avanzar, y digo, no se hace de esa manera, ¿no? Por más complejo que sea el escenario, por más de que el empresario te dice este país es imposible, no se puede estimar nada, nunca se sabe qué va a pasar, ese tipo que te dice eso se da vuelta y se pone a hacer los cálculos y a estimar, porque decidió dedicarse a eso y no le queda otra, por más de que después los cálculos no le den. Entonces digo, más allá de la complejidad del escenario, de las variables y no sé, de los resultados electorales no esperados, lo que sea, como economista bajamos la cabeza y hacemos el mejor esfuerzo de pasarle a nuestros jefes el mejor dato, lo más pulido, y después cruzamos los dedos para que salga. Pero es un poco lo que nos toca. No hay escenarios donde no hagamos nada, porque alguna decisión y algún rumbo y algo hay que tomar, porque es lo que veíamos recién. Digo, el tipo de la bodega empezó a producir, salió a vender y se dio cuenta de que no llega, pero tiene la bodega llena de vinos. Entonces, tiene que seguir vendiendo, tiene que seguir pagando, tiene que seguir moviéndose, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a seguir un poco adelante. Ya acá un poco más en lo que sería la discusión específica de la materia, vamos a trabajar con cuestiones, con estos tres elementos, fundamentalmente la situación patrimonial, la evolución patrimonial, que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Que tiene que ver con los resultados que tiene una empresa durante un determinado año, que tiene que ver con los ingresos, con los gastos, con las ganancias, con las pérdidas, y también vamos a ver y analizar algunas cuestiones vinculadas a la evolución financiera. En el caso particular de estas definiciones, están todas bastante desarrolladas y bastante punteadas en las unidades que tienen para leer. Más allá de la discusión general, digo, tenemos esto que tiene que ver con los activos, que tiene que ver con los recursos que tiene una empresa, y este otro concepto que tiene que ver con los pasivos, que está vinculado a las obligaciones, ¿no? ¿Qué nos define o qué nos